Hoy tengo el gran privilegio de compartir con ustedes un mensaje que se titula Operaciones del Espíritu Santo, con el subtítulo Un balance divino. Allá por el mes de abril el Señor empezó a darme instrucciones para que empezara a predicar una serie de mensajes bajo el tema Operaciones del Espíritu Santo. Hoy será el primer mensaje, y cada mensaje que voy a predicar en las distintas celebraciones donde el Señor designe tendrá un enfoque diferente, con el objetivo de profundizar en lo que es el vasto ministerio del Espíritu Santo. El mensaje de esta tarde noche, bajo el enfoque Un balance divino, servirá para colocar el cimiento de lo que será esta serie. Y quiero empezar con un pasaje que es verdaderamente fascinante. Es un pasaje que todos ustedes ya conocen muy bien. Es un pasaje que revela tanto acerca de nuestro Dios, pero que además nos da un destello importantísimo de la manera en que debe operar la iglesia del Señor. Me refiero a Génesis capítulo 1, versículos 1 al 3. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio del canon de las Escrituras se nos introduce a Dios con la palabra hebrea Elohim. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. En el Antiguo Testamento el Señor utiliza principalmente tres nombres para revelarse a sí mismo: Elohim, Adonai y Jehová o Yahweh. Pero el primer nombre que Dios usa para revelarse a sí mismo en las Escrituras es Elohim. El nombre de Dios Elohim nos da revelación de dos cosas importantes. Primero, Dios es Dios supremo, es Dios creador, es el único Dios verdadero. Y segundo, la terminación im, H-I-M, indica pluralidad. En el idioma hebreo esta palabra está escrita, o este nombre está escrito, no en singular sino en plural, apuntando a un solo Dios compuesto por distintas personas. No diferentes dioses individuales, sino un solo Dios. En este primer versículo de la Biblia, Dios se presenta a sí mismo como la Trinidad. Y vemos también la Trinidad representada en pasajes, también en Génesis 1:26, cuando el Señor dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. No dice haré al hombre a mi imagen, dice hagamos a nuestra imagen, indicando esa pluralidad. Pero también encontramos pasajes que enfatizan la singularidad de Dios, como en Deuteronomio 6:4 dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Un Dios, tres personas distintas, no distintas en esencia. El autor de Hebreos dice que Jesús es la representación exacta del Padre, de la esencia y de la imagen del Padre. El apóstol Pablo decía en Filipenses que Jesús no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Padre, Hijo y Espíritu Santo son exactamente iguales en esencia y en divinidad, pero son distintos en función, es decir, en la función que cada uno lleva a cabo. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Versículo 2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y el Espíritu de Elohim. La palabra espíritu, ruach en el hebreo, quiere decir viento, soplo o aliento. Viento como aquel viento recio que sopló en el aposento alto en Hechos capítulo 2, pero también soplo como en Juan 20:22, luego de ser resucitado, Jesús sopló y le dijo a sus discípulos: reciban al Espíritu Santo. Pero también aliento como cuando Dios puso su aliento en el hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Viento, soplo y aliento. La palabra espíritu, cuando se refiere al Espíritu Santo, enfatiza algo que trae vida. Todo lo que el Espíritu Santo hace tiene como objetivo traer vida. Pero notemos que el Espíritu Santo es la primera persona de la Trinidad que es revelada en las Escrituras. No sé de dónde sacamos que es la tercera persona, se le dice a veces así, tal vez de la gran comisión: vayan y hagan discípulos de las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, tal vez.
Pero la Biblia introduce distintamente, no indistintamente, sino concretamente al Espíritu Santo primero. Pero notemos que inmediatamente se nos dirige la atención a la acción en la que está envuelto el Espíritu Santo. Dice que se movía sobre la faz de las aguas. El verbo movía o mover tiene 3 diferentes variaciones en el idioma hebreo, pero este uso particular tiene un significado muy interesante y quiere decir incubar. Indica la preparación de algo que está por nacer, como cuando un ave incuba un huevo con su cuerpo para calentarlo y así procura el nacimiento de la cría. Cuando el Espíritu Santo se mueve es porque está incubando algo. Algo está a punto de nacer, pero notemos que aún no ha sucedido. Esta es la antesala, es el preludio de lo que viene. El Espíritu Santo está preparando la escena para lo que acontece en el versículo 3. Y dijo Dios, y subrayo la palabra dijo, sea la luz, y fue la luz. Mire qué maravilloso que con esta pequeña palabra de 4 letras y 2 sílabas se nos introduce a Jesucristo, el Hijo de Dios, la palabra. Dios dijo, es la palabra viva de Dios. Juan capítulo 1 versículos 1 al 4 dice, en el principio, y este es el mismo relato de Génesis, no hay otro principio, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. La palabra que utiliza el apóstol Juan para Dios es la palabra griega theos, y la Septuaginta nos indica, la Septuaginta es la traducción del Antiguo Testamento que fue escrito en su mayoría en hebreo y algunas partes en arameo. La Septuaginta traduce todo el idioma del Antiguo Testamento al idioma del Nuevo Testamento, que es el griego. Y la palabra para Dios que utiliza Juan aquí, theos, es el equivalente a la palabra que utiliza Génesis para Dios, Elohim, enfatizando que Dios quiere darse a revelar primero como la Trinidad. Versículo 2, ella, la palabra, era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de ella, y sin ella, sin la palabra, no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. En ella, en la palabra, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y el versículo 14 nos dice, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y cuando Dios dijo, hágase la luz emergió. Cuando Jesucristo hizo su ingreso en el escenario de la creación, la luz vino a ser. El Espíritu Santo está incubando, se está moviendo, está preparando la escena de la creación. Y recuerde que Dios siempre está creando algo. Isaías 43:19 dice, he aquí yo hago cosa nueva, hago en tiempo presente, pronto saldrá a la luz. Así que el Espíritu Santo está incubando, se está moviendo, está preparando la escena de la creación. Entonces vino la palabra de Dios, Jesús, trabajando en unísono, en armonía con el Espíritu de Dios, y la luz tuvo su nacimiento. Si la palabra habla antes de que el Espíritu Santo se mueva, no ocurre absolutamente nada. Si el Espíritu Santo se mueve, pero la palabra no es declarada, no ocurre absolutamente nada. El Espíritu de Dios y la palabra. El Espíritu de Dios y la palabra. Dígalo conmigo, el Espíritu de Dios y la palabra. En estos primeros 3 versículos de la Biblia, Dios ya nos está hablando acerca de la importancia de tener balance. Dios es un Dios de balance. Su iglesia debe ser una iglesia de balance. Esto es conforme al diseño de Dios. El Espíritu Santo se movía y la palabra fue declarada para traer la manifestación de la luz, para traer la manifestación de lo que necesitaban hacer. Esto nos indica que cada acción de Dios empieza por un mover del Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios se movía primero. Déjeme traer esto al plano personal. Cada acción de Dios en tu vida empieza con un mover sutil del Espíritu Santo. Quiere decir que debes desarrollar una alta sensibilidad
al Espíritu de Dios, para que puedas percibir su mover, para que puedas saber cuando el Espíritu Santo está incubando algo para tu vida, para tu familia o para tu iglesia, porque Dios te comunicará a ti lo que Dios quiere hacer para que tú le des voz a su palabra. Atención a los intercesores. Juan capítulo 16, versículo 13, el Señor Jesús dijo: cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir, es decir, las cosas que está incubando. Y cuando tú escuches lo que Dios quiere hacer y le des voz a su palabra revelada, entonces lo que necesitan hacer primero será concebido. Ese es el orden. Primero se planta la semilla. Recuerde que la semilla es la palabra de Dios. Cuando se planta la semilla, cuando aquello es concebido, luego se va desarrollando hasta que se cumple el tiempo de su nacimiento. He aquí la importancia de la oración. La oración es el escenario donde desarrollamos oído espiritual para discernir dos cosas. Primero, lo que el Espíritu Santo está incubando en tu vida, y segundo, la palabra que Jesucristo quiere hablar. Continúa Jesús diciendo en el versículo 14 de Juan capítulo 16: Él me glorificará porque tomará de lo mío. ¿Qué es lo de Jesús? La palabra. Y lo dará a conocer a ustedes, para que ustedes le den voz a esa palabra, así como el relato de Génesis. Recuerde que Dios obra y habla a través de sus hijos. Esta es la naturaleza de la palabra profética, que es una de las manifestaciones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te comunica un mensaje oportuno que viene de Dios. Tú escuchas la palabra y luego la transmites a la persona que necesita recibirla para concebir y dar a luz lo que Dios quiere. Segunda de Pedro 1:21. Y atención a este versículo, porque este versículo nos habla del principio que gobierna todas las manifestaciones del Espíritu Santo. Dice: pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo. Así viene cada manifestación del Espíritu Santo. Cuando viene sobre nosotros es por inspiración del Espíritu Santo. Inspirados por el Espíritu Santo, dice, hablaron de parte de Dios. No es que el hombre dice cualquier cosa que se le ocurre en su mente. El Espíritu Santo le revela algo y lo inspira para declararlo en el nombre del Señor, de parte de Dios. Así que el Espíritu Santo incuba, la palabra declara. Balance. Mire lo que dice el Salmo 33 y versículo 6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, todo el ejército de ellos por el soplo de su boca. La palabra soplo aquí es la misma palabra hebrea ruach para espíritu que encontramos en Génesis. El Espíritu de Dios y la palabra. Este salmo fue escrito utilizando poesía hebrea, la cual tiene una característica muy peculiar, y es que presenta una verdad utilizando dos frases seguidas para darnos el panorama completo de lo que Dios está describiendo. Si solo leo la primera frase y no leo la segunda, me quedo con el 50% de la revelación de lo que Dios me quiere comunicar. Dice: por la palabra fueron hechos, por el soplo o el espíritu de su boca, todo el ejército de ellos fue hecho. No solo por la palabra, no solo por el soplo o por el espíritu, sino por el Espíritu de Dios y la palabra. La combinación del espíritu y la palabra contiene el poder creativo de Dios. Cuando un hijo de Dios, cuando una familia, cuando una iglesia o cuando una nación operan bajo el principio que encontramos en Génesis 1 y en este salmo del Espíritu de Dios y la palabra de Dios, esto garantiza orden y trae un balance divino a las operaciones de Dios. El Espíritu Santo y la palabra, balance. Permítame ahora cambiar un poco el enfoque, utilizando siempre estos dos mismos elementos de el Espíritu y la palabra. El británico y galés Smith Wigglesworth fue un hombre que fue usado grandemente por el Señor con poder allá por el año 1904-1905 durante el avivamiento de Gales.
se movía en señales, en prodigios, en milagros creativos, pero él decía que él primero era un hombre de la palabra y luego del Espíritu, indicando de esa forma que la palabra de Dios, que trae luz y da entendimiento, nos delinea y enmarca el mover del Espíritu Santo, que está avalado por Dios. Voy a repetir esa frase porque es la parte neurálgica de este mensaje. La palabra de Dios, que trae luz y da entendimiento, nos delinea y enmarca el mover del Espíritu Santo, que está avalado por Dios. La palabra es una especie de corral, de cerca que delimita, que evita que nos salgamos de lo que es permisible y lo que es beneficioso. Porque a pesar de que el Espíritu Santo es Dios, Él decide moverse a través de vasijas imperfectas como usted y como yo. Me refiero a las manifestaciones del Espíritu Santo, a los dones. Y ese fluir se puede mezclar con nuestra voluntad, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, y esto a veces hace que la carne se manifieste y ensucie un poco el fluir de Dios. Nos puede llevar a hacer las cosas de una manera desordenada y en lugar de traer vida puede traer confusión. Por esta razón debemos siempre ir a la palabra, ya que nos enseña y nos delimita la manera en que debemos ejercitar las manifestaciones del Espíritu Santo cuando vienen sobre nosotros. Cuando el Espíritu Santo es derramado sobre una iglesia, la única forma para que esa iglesia mantenga un balance en las operaciones de Dios es cuando se mantiene aferrada a la palabra, cuando se mantiene dentro de los confines de la palabra de Dios. Y por supuesto que esto también aplica a nivel personal. Permítame usar otra analogía sobre el balance que Dios quiere para su iglesia. El Espíritu Santo hace una obra de doble naturaleza en lo que respecta al creyente o a la iglesia. Hace por un lado un trabajo interno y por otro lado hace un trabajo externo. El trabajo interno es todo lo que el Espíritu Santo hace para formar a Cristo en el corazón del creyente, para producir santidad, para procurar el crecimiento del fruto del Espíritu y llevar a la persona a madurez espiritual. Ese es el trabajo interno. Pero también está el trabajo externo, que es todo lo que el Espíritu Santo hace para equipar e investir al creyente con poder de lo alto, para que pueda testificar acerca de Jesús de una manera eficaz, tanto en palabra como en acción. Y con acción me refiero a su testimonio de vida y a su forma de vivir. El trabajo interno y el trabajo externo. Para efectos de ilustración, podemos resumir el trabajo interno con el fruto del Espíritu y el trabajo externo con el poder del Espíritu. El fruto del Espíritu y el poder del Espíritu. Dígalo conmigo: el fruto del Espíritu y el poder del Espíritu. Esto nos habla del mismo balance que encontramos en Génesis 1. Imagínese por un momento que su peregrinaje cristiano, su andar con Dios, está representado por usted sentado en una barca pequeña donde cabe nada más una persona, y usted está en medio de un lago y el Señor le da a usted una misión y le dice: sigue esta línea recta hasta que llegues al final para que alcances tu destino y tu llamado de parte de Dios. Cada vez que usted avanza, usted se acerca a ese destino que Dios le ha dado. Y Dios le da a usted 2 remos para que usted pueda avanzar a buen ritmo hasta llegar a su destino. El remo derecho es el fruto del Espíritu y el remo izquierdo es el poder del Espíritu. ¿Qué pasa si usted concentra su vida cristiana en desarrollar el fruto del Espíritu, el remo derecho, y está continuamente procurando el crecimiento del fruto del Espíritu, que se forme el carácter de Cristo para alcanzar madurez espiritual, pero usted descarta o rechaza el poder del Espíritu Santo y las manifestaciones? ¿Qué va a pasar en su avance? ¿En qué dirección se va a mover? En círculo, no va a avanzar hacia ningún lado. ¿O qué pasa si usted concentra su vida cristiana en andar en el poder del Espíritu? Usted trata de anhelar los dones espirituales, las manifestaciones, usted se prepara y ora para que el Señor se mueva con poder, pero usted desestima el fruto del Espíritu o ese carácter que Dios quiere formar en usted, y usted no usa el remo derecho. ¿En qué dirección se va a mover? En círculo también. No va a avanzar hacia ningún lado.
Pero ¿qué pasa cuando abrazamos a ambos? Estamos procurando el poder del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo me entrego al Señor para que Él forme el carácter de Cristo en mi corazón. ¿En qué dirección vamos a avanzar? Vamos a avanzar hacia adelante y a un buen ritmo. Por favor, tenga esto siempre en mente. El fruto del Espíritu y el poder del Espíritu son igual de importantes. No descuide ninguno. Un creyente con poder, pero sin fruto, sin madurez espiritual, es un peligro y un mal testimonio de Cristo. Pero al mismo tiempo, un creyente con fruto, pero sin investidura de poder, también es un peligro y un mal testimonio de Cristo. ¿Por qué? Porque además de que tendrá muy poca habilidad para testificar acerca de Jesús, irá a su círculo de influencia y le dirá a todas las personas que están ahí que no es necesario el poder de Dios para vivir la vida cristiana que el Señor nos ha llamado a vivir. Y esto, en el efecto multiplicador en el que opera la iglesia, producirá un montón de cristianos sin lámpara, sin poder, sin capacidad para cambiar y transformar el mundo y sin capacidad para traer vista al ciego o para liberar al cautivo. Para avanzar en la barca necesitamos tener balance, el fruto del Espíritu y el poder del Espíritu, tanto a nivel personal como a nivel de iglesia. He querido enfatizar, recalcar, remarcar y no sé qué otro sinónimo utilizar para comunicar la importancia que es para la iglesia de Jesucristo de tener balance. Una iglesia balanceada, espiritualmente madura, pero investida con poder, produce muchísimo impacto en el mundo y el reino de las tinieblas tiembla. Pero una iglesia desbalanceada produce muy poco impacto y el reino de las celebra. Menciono todo esto ya que nuestra iglesia CCI Tegucigalpa ha empezado, o está, mejor dicho, empezando a navegar en nuevas aguas. En el mes de mayo tuvimos un mover maravilloso del Espíritu Santo como nunca antes habíamos tenido. En diversas reuniones a lo largo y ancho de nuestra iglesia hemos presenciado un derramamiento del Espíritu Santo producto de la celebración de la fiesta de Pentecostés. Y con este derramamiento del Espíritu Santo, cada vez que el Espíritu Santo se derrama por primera vez en un cuerpo, se introduce una señal, las lenguas y otras manifestaciones del Espíritu Santo que han causado muchísima controversia en la iglesia a lo largo de los siglos. El enemigo ha aprovechado esto para ensuciar las aguas en uno de los temas que mayor amenaza representa para el reino de las tinieblas. Iglesias, denominaciones y ciudades enteras se han fragmentado a lo largo del tiempo debido al uso, al desuso o al abuso de esta y otras manifestaciones. Facciones incluso han llegado a la medida extrema de prohibir por completo las manifestaciones del Espíritu Santo y de esa forma violentar el mandato que Dios nos dio, particularmente en dos pasajes. El primero, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 19 al 21. Mire lo que dice el Señor. Dice: no apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno. Este pasaje habla de balance, el espíritu y la palabra. No apaguen el espíritu. La palabra apagar en el griego quiere decir extinguir o sofocar con la intención de apagar, como quien sofoca una vela para apagarla. El apóstol Pablo aquí está usando una metáfora griega que comunica la idea de suprimir una manifestación o una influencia divina. Es una acción deliberada que tiene como propósito principal evitar que se manifieste el Espíritu Santo con poder. Y la advertencia que nos da el Señor es contundente, ya que sofoca la vitalidad de la iglesia. Ya hemos visto que cuando el Espíritu Santo se mueve con libertad, ahí hay vida, ese lugar estará lleno de vitalidad. Pero cuando no se le permite moverse con libertad, se sofoca, se sustrae la vitalidad y la vida de la iglesia. No apaguen el espíritu. Además, esta instrucción también nos llama a desarrollar sensibilidad acerca del mover del Espíritu Santo. Para que yo no apague al Espíritu Santo, debo primero reconocer que se está moviendo, debo poder percibirlo.
Y de esta manera se inserta en el ADN de la iglesia el alto grado de sensibilidad que debe tener en lo que concierne al mover del Espíritu de Dios. Una iglesia que ha aprendido a ser sensible al mover del Espíritu Santo causará revuelo en todo su entorno y será una fuente continua de luz. Dios dice aquí: no apaguen el Espíritu, no lo hagan. No remuevan algo que yo he dado a la iglesia y que es de gran beneficio. Y la segunda cita de advertencia se encuentra en 1 Corintios 14, versículos 38 al 40, que dice: por tanto, hermanos míos, anhelen el profetizar y no prohíban hablar en lenguas. Atención al versículo 40, pero que todo se haga decentemente y con orden. Balance, el Espíritu y la palabra. Saben, el hablar en lenguas es tan solo una de las manifestaciones del Espíritu Santo que trae vida a la iglesia. Ya vimos en Juan capítulo 1 como dice que todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra y que sin la palabra nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En la palabra, dice, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En la palabra de Dios declarada hay vida y hay luz. Y a veces esta palabra se manifiesta a través de diversos géneros de lenguas, a través de un don de profecía, a través de un don de sabiduría o a través de un don de ciencia y conocimiento, pero no deja de ser palabra inspirada por el Espíritu Santo y que proviene de Jesús. Recuerde que Jesús dijo: el Espíritu Santo tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. La responsabilidad de no apagar el Espíritu, de no prohibir las manifestaciones del Espíritu Santo, no recae sobre la feligresía, sino sobre el liderazgo que Dios ha llamado para equipar, para capacitar, para instruir y para corregir al pueblo de Dios en torno a este importante asunto. El apóstol Pablo se vio confrontado con esto al ver la confusión y el mal testimonio al evangelio que se daba en la iglesia de Corinto. Habían creyentes en quienes se manifestaban los dones del Espíritu Santo, pero eran creyentes inmaduros y había desorden. Y ese desorden estaba causando que muchos fueran ahuyentados de la fe y que muchos fueran ahuyentados que no habían recibido a Jesús y de esa manera no habían podido recibir la salvación. Y todo este desbalance había propiciado un ambiente nocivo para la propagación del evangelio y para el crecimiento espiritual de los creyentes. Pero Pablo se dio cuenta que los dones y las manifestaciones no eran el problema, sino la falta de instrucción. Había espíritu, pero no había palabra. Nadie les había instruido acerca del adecuado uso o ejercicio de los dones. Y por esta razón esta iglesia carecía de balance. Lo que muchos grupos han hecho en estos casos es prohibir por completo las manifestaciones del Espíritu Santo. Yo he presenciado esto en diversos círculos de creyentes. En lugar de instruir, de guiar y de corregir en torno al ejercicio de los dones, los prohíben por completo. Si usted, por ejemplo, quiere que su hijo aprenda a andar en bicicleta, usted va a la tienda, le compra una bicicleta y luego la trae a casa y le enseña a su hijo, se toma el tiempo para enseñarle a su hijo para que pueda andar en bicicleta. Si su hijo se cae 1, 2, 3 veces y se raspa la rodilla, usted no va a tomar la bicicleta y va a decir: la prohíbo y la tiro a la basura, no más bicicleta. Claro que no. Usted va a levantar a su hijo, lo va a consolar si está llorando, pero lo va a animar a que intente de nuevo y lo corregirá en cualquier error que cometió para que no lo vuelva a cometer. Y usted seguirá ese proceso una y otra vez hasta que su hijo haya aprendido a andar en bicicleta. Esto es exactamente lo que hizo el apóstol Pablo. Él sabía que la iglesia de Corinto nunca había andado en bicicleta y necesitaban que alguien les instruyera. No les mandó la bicicleta y les dijo: ahí ustedes se las ingenian para ver cómo van a aprender. No, él razonó: les debo dar instrucción para que gocen de esta gran bendición que trae vida, para que el poder del Espíritu Santo se manifieste y testifique acerca de Jesús y traiga gloria y honra a su nombre. Todas las manifestaciones del Espíritu Santo, todos los dones,
Todos los milagros, las señales y los prodigios apuntan a Jesús. Su propósito es traer gloria a su nombre de una manera poderosa y contundente. Pero para que esto ocurra, debe haber balance. Y en un intento de preservar en lugar de eliminar las manifestaciones del Espíritu Santo, el apóstol Pablo se arma de valentía, se arremanga las mangas, o como dicen los autores de la Biblia, se ciñe los lomos y empieza a instruir. Y escribe el 12º capítulo de la primera carta a los Corintios con la frase: en cuanto a los dones espirituales, no quiero, hermanos, que sean ignorantes. La palabra ignorante quiere decir desconocer, no estar informado acerca de algo. Ser ignorante no es un insulto, es simplemente carecer de conocimiento respecto a un asunto. Pero desde el momento que yo adquiero conocimiento y entendimiento sobre ese asunto, inmediatamente dejo de ser ignorante. Ahora, la ignorancia en las cosas de Dios trae pérdida, daño y destrucción. El Señor dijo en Oseas capítulo 4 y versículo 6: mi pueblo es destruido porque carece de conocimiento. Pero lo opuesto también es cierto: mi pueblo está lleno de vida, es bendecido, tiene vitalidad cuando adquiere conocimiento de mi palabra, de mi voluntad y de mi forma de hacer las cosas. El apóstol Pablo sabe que si esconde el entendimiento acerca de los dones espirituales, la iglesia de Corinto permanecerá en ignorancia, privará al pueblo de gozar de este enorme beneficio y afectará en gran medida la expansión del reino de Dios en la tierra. Pablo sabe que hay vida en la manifestación de los dones, porque como ya vimos en Génesis, cuando el Espíritu Santo se mueve, trae vida. Así que Pablo, en lugar de reprimir, decide impartir. Dice 1 Corintios 12, versículos 4 al 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. Pero a cada uno se le da la manifestación del Espíritu Santo para el bien común, para traer bendición. El Espíritu de Dios y la palabra de Dios. Invito al equipo de alabanza que me acompañen y voy cerrando. Querida iglesia, los dones espirituales necesitan la palabra de Dios para dar luz. El Salmo 119, versículo 130 dice: la exposición de tu palabra da luz, de modo que hasta los simples pueden entender. Sabe, cuando yo ignoraba acerca de los dones espirituales en mis inicios, yo los veía con mucha reserva y con cierta desconfianza, pero empecé a escudriñar las escrituras, empecé a leer libros, empecé a escuchar sermones, y la exposición de la palabra de Dios empezó a iluminar mi entendimiento, y me fui dando cuenta poco a poco acerca de la grandísima bendición que Dios había puesto disponible en las manifestaciones del Espíritu Santo cuando se ejercen de manera decente y en orden. Una vez el Señor me dijo: todo está en el libro. Todo está en el libro para que aprendamos el correcto uso de los dones y las manifestaciones del Espíritu Santo. Así que este será el enfoque de esta serie de mensajes: ir a la palabra de Dios para conocer los lineamientos y los principios que Dios ha puesto en marcha para que las operaciones del Espíritu Santo tengan el mismo impacto maravilloso que vimos en Génesis 1, que es traer vida y traer luz. Por favor, póngase de pie y cerramos con una oración. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la exposición de tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos venir reconociendo que no sabemos cómo hacer esto o lo otro, pero no tenemos que saberlo, Señor, porque Jesús nos envió al Espíritu Santo, al Paracletos, para que camine con nosotros, para que nos instruya, para que nos capacite. Señor, gracias te damos porque no tenemos que saberlo todo, pero sí debemos depender de tu Espíritu para que nos instruya conforme a tu palabra. Tu palabra dice: el Espíritu y la palabra están de acuerdo. Nunca va a haber una contradicción. Así que, Señor, en esta nueva temporada en la que se encuentra nuestra iglesia, te pedimos, Señor,
que nos instruyas, y te pedimos que ordenes cada actividad de esta iglesia, cada operación, para que todo lo hagamos con balance, el Espíritu y la palabra, el fruto del Espíritu y el poder de Dios. Queremos traer gloria al nombre de Jesús y queremos que todo el pueblo de Dios sea edificado. Padre, te damos gracias, Señor, y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Y decimos todos amén, amén y amén. Un aplauso al Señor.